televidentes del Caribe colombiano, estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes a las 10 de la noche. Programa de mucha actualidad el de hoy, como todos los programas de Consultorio Jurídico, pero particularmente este que afecta de buena manera para algunos, de manera riesgosa para otros, la vida laboral de los colombianos. Víctor Julio, buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. Como lo acabas de decir, este tema tiene que ver con muchos aspectos de la contratación laboral, con el pago por horas, con las pensiones, con la visibilidad que tienen los empleadores, y para eso tenemos dos invitados conocedores del tema, el doctor Ricardo Plata. Doctor Plata, bienvenido. Buenas noches. Y también nos acompaña Humberto, la doctora Rosemary Quintero, que es la presidenta nacional de ACOPI. Doctora Quintero, bienvenida. Muy buenas noches a los dos. Queremos saber de la boca de ustedes, del conocimiento que tienen de la realidad laboral del país, doctor Plata. Estas declaraciones que dio la ministra sobre el trabajo por horas, ¿eso en qué consiste? A ver, déjeme primero como poner eso en perspectiva. Colombia es un país con una altísima informalidad. Informalidad es que la gente no tiene seguridad social. En las 23 ciudades más importantes de Colombia, la informalidad está en el 47%. O sea, de los que están ocupados. Y en Barranquilla está en el 55%. Entonces, pero los informales no tienen vocería. Pocas veces los gobiernos se ocupan de ellos. Uno conoce senadores que se ocupan del tema energético, otros que se ocupan del tema de la infraestructura, otros que se ocupan de asuntos presupuestales y financieros, pero rara vez uno consigue unos representantes en la Cámara o en el Senado ocupados de los informales, porque son un auditorio muy disperso y que no tiene unos liderazgos visibles. Entonces, ellos se estrellan contra unas barreras para poder ser formales, para poder tener un seguro de trabajo, para poder tener un seguro de salud y para poder cotizar a pensión. ¿Cuál es la mayor restricción que hay hoy en día? Que cuando una empresa quiere contratar a alguien por tiempo parcial, ni siquiera vemos por hora, ¿no? Si ese tiempo parcial no pasa, si el valor de ese tiempo parcial al mes no pasa de, digamos, el $1.000.000, que puede ser más o menos el equivalente a un salario mínimo, entonces la empresa tiene que cotizar con base toda su seguridad social, que es aproximadamente el 50% de un salario mínimo, o sea, casi $500.000, aunque la persona haya trabajado por el tiempo que haya necesitado por 200 o 300.000 pesos. Y el empleador tendría que pagar 500.000 pesos adicionales a los 300 o 400 que le pagó a la persona durante el mes. Entonces eso no es viable. Terminan haciendo un acuerdo informal donde le dan una plata más baja y la persona está contenta porque no tiene que cotizar a nada y trabaja unas horas desordenadamente. Pero eso, que parece bueno para ambas partes, yo diría que es malo para ambas partes. Bueno, usted tiene una visión como presidente nacional de ACOPI, una visión de todo el país. En la región Caribe el nivel de informalidad es más alto, probablemente del 60%, y se considera que Colombia tiene unos 22 millones, casi 23 millones de empleados, de los cuales casi el 50% son informales, y en la costa el 60% son informales. ¿Cómo ve esta posibilidad para esa informalidad que hay en la costa? Pues realmente nosotros el pago, el contrato por horas, eso no es nada nuevo. Nos falta mucha más información y hay que analizar otras posibilidades. La anterior ministra, la doctora Alicia, presentó un proyecto precisamente de decreto a través del Ministerio de Trabajo y se le llamó el piso mínimo de protección social. Y acogiendo lo que ahorita Ricardo comentó, para los informales, que son muchísimos y tú mismo estás haciendo énfasis en el Caribe, tendríamos muchas más posibilidades si nosotros miráramos opciones más creativas y que nos dieran más oportunidad y que nos diera seguridad. Porque precisamente este piso mínimo de protección se está contemplando es que los trabajadores tengan la salud por el sistema público y un aporte del 14% que va directamente a pensión. En caso que no se logre hasta un salario mínimo, ese 14% iría directamente a los beneficios económicos periódicos sociales y un 1% a un seguro inclusivo para riesgos laborales.
O sea, eso nos daría mucha oportunidad tanto al informal o al que no está teniendo hoy una oportunidad, así sea por horas, y al empleador como tal. Muy bien. Vamos a irnos a una breve pausa, Víctor Julio. Regresamos un instante a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un correo electrónico aquí en el generador de caracteres, consultoriojuridicocaribe@gmail.com, y también un WhatsApp para que nos escriban y nos den sus opiniones sobre este programa y sobre otros programas que ustedes como audiencia quieren ver en Consultorio Jurídico. 300-397-1858. Ya regresamos. Rafa Manjarres y Juancho de la Espriella, Juan Piña y su orquesta, Parque del Sol, domingo de carnaval, desde las 5 de la tarde. Invita Lora Producciones. César Acosta, especialista en pedagogía de la lengua escrita, corrector de estilo, capacitador en redacción y ortografía. Celular 315-766-0036. @CésarU21. El gran encuentro de colonias presenta Gaiteros de San Jacinto, el gran juglar Adolfo Pacheco, la banda del Guamo y el rey de los pueblos, Farid Ortiz. Parque del Sol, domingo de carnaval, desde las 5 de la tarde. Invita Lora Producciones. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa se hace con el objeto de darle conceptos e información independientes sobre diversos temas de la vida pública en Colombia. Víctor Julio. Doctora Quintero, la legislación laboral colombiana, que viene de 1950, ya contemplaba el trabajo por horas. O sea, no es una propuesta nueva. ¿Cuál es la propuesta que están haciendo? Si ya eso viene desde cuando se expidió el Código en Colombia. Precisamente lo que te mencioné anteriormente, el piso básico de protección social, y lo otro es, nosotros, que se suma a todo el ruido que se viene haciendo si necesitamos una reforma laboral o no. Si nosotros hacemos un inventario de todos los cambios sustanciales que se han tenido en materia de licencia de maternidad, de los días que se dan por luto hasta 4º grado de consanguinidad, y una serie de cambios que se han dado. Y adicional, si revisamos los proyectos de ley que hoy cursan en el Congreso de la República, son significativos y de gran impacto precisamente para algo que se llaman los costos salariales y no salariales del valor total de la nómina, que están entre un 53 y un 56% adicional al recurso que percibe directamente el trabajador. Y nos preocupa, por otro lado, también el nivel de desempleo, que queremos que se reduzca ese porcentaje, que sean más las personas que tengan oportunidad de trabajar. En ese orden de idea, aquí no estamos hablando de nada distinto, y aprovecho, sí necesitamos una reforma laboral, que debemos ser muy serios, muy juiciosos y no mediáticos, y hacer un análisis profundo y de análisis estructural de lo que nosotros necesitamos como código sustantivo del trabajo, y no proliferen tantos proyectos de ley que dependen de la creatividad de unos cuantos y no miden precisamente el impacto en generación de empleo. Muy bien, le preguntamos al presidente intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, si bien la propuesta del pago por horas a informales y desempleados puede tener éxito, ¿no se corre el riesgo de que algunas empresas aprovechen esas circunstancias para ir despidiendo empleados que están en la nómina con un salario representativo
y traten de bajar la nómina pagando estos salarios. Por ejemplo, el salario mínimo por hora equivale a 5,000 y pico de pesos la hora, con el diferencial a 8,000 pesos, que no alcanza para mucho. Bueno, yo creo que esos temores están más en la imaginación. Porque si una empresa tiene 50 empleados y los necesita, porque si no, no los tuviera, entonces, ¿qué saca la empresa con cambiarlos de formato de trabajo para que trabajen de todas maneras de tiempo completo a las mismas tasas, que es el equivalente de dividir el salario por el número de horas? Entonces, digamos que eso, aunque puede ser un temor, es un temor imaginario, porque no tendría mucho sentido para la empresa, a menos que la empresa pudiera funcionar con las mismas personas a un cuarto del tiempo, entonces no necesitaría tanta gente en primer lugar. Yo realmente ese temor, aunque sé que existe, y hay que respetar las percepciones de la gente, porque las percepciones son una realidad en la mente de las personas. En el mundo objetivo, a mí no me parece que esa sustitución tenga un sentido económico para la empresa. Ahora, siempre que yo quiero recalcar que el trabajo por horas o por tiempo parcial existe para todo el mundo. Yo, por ejemplo, conozco una señora que trabaja de contadora a medio tiempo y por ese medio tiempo se gana 1 millón de pesos mensuales y por lo tanto no tiene ningún problema ni la empresa ni ella, pues por ese 1 millón de pesos, como supera la barrera, aunque sea por medio tiempo, del salario mínimo legal mensual, se le pagan todas sus prestaciones, su salud, su ARL, su pensión y todo. Un ingeniero que si supongamos que el salario completo del ingeniero fuera 4 millones de pesos, pero que él quiere trabajar unas horas, no todas las horas del día. Entonces, la cuarta parte de ese trabajo, 2 horas, un ingeniero que considere y que se valore y que la empresa lo valore en 4 millones de pesos mensuales, puede trabajar por 2 millones de pesos mensuales la cuarta parte del tiempo, o sea, 2 horas por 1 millón de pesos mensuales la cuarta parte del tiempo, y podría tener todas sus prestaciones. O también hay gente que trabaja por horas, contratos por honorarios, y pagan unas prestaciones sociales ellos independientemente por un porcentaje de los ingresos, creo que es el 40%. Como las profesiones liberales, el abogado, los médicos. Y el contrato dice, mire, un trabajo de máximo 70 horas al mes, o las que sean, 50, las que la persona puede ser un abogado, puede ser un comunicador, puede ser... Entonces, eso existe. Lo que pasa es que existen para las personas que tienen unos ingresos relativamente altos. Aquí a los que quisiéramos favorecer, a los que quisiéramos ayudar, a los que tenemos que usar un poco de imaginación y un poco de compasión, porque nadie se ocupa de ellos, es cómo formalizamos a los informales. También hay una confusión con el término empleado y ocupado. Realmente los términos desempleo, el término que en el lenguaje natural sería más correcto, sería ocupados y desocupados, porque los ocupados, unos son empleados formales y otros son ocupados en la informalidad, o sea que no tienen un empleo formal, pero todos son ocupados. El tipo que está vendiendo guineos en la esquina tiene una ocupación muy precaria, pero está ocupado, no está desempleado, ¿sí? Entonces esa terminología también puede confundir un poco. Doctora Quintero, quisiéramos mirar desde las dos ópticas esta problemática. Uno, la que dijo Humberto, que es que de pronto algunos empleadores pueden utilizar este pago por hora de pronto para retirar a algunos trabajadores que no están laborando, pero por el otro lado también miremos lo que usted nos dijo, que se han ido incrementando aisladamente algunas obligaciones para los empleadores. Se amplió la licencia de maternidad, se estableció la licencia por luto, se estableció la licencia de paternidad y otras obligaciones que poco a poco le han ido dado a los empleadores establecer una sala de lactancia y más. ¿Cuál es el papel de los empleadores, además con una vigilancia que hace la UGPP sobre el cumplimiento de las obligaciones que ellos tienen? Mira, realmente cuando uno mira el desempeño empresarial, mira los diferentes indicadores, el margen de rentabilidad, porque hay una empresa que coloca un capital, está asumiendo un riesgo y se supone ella debe generar un margen de utilidad para crecer, porque esa es también una mala percepción que existe, que es para egoísmo de una persona, unas cuantas personas que son los propietarios. Eso no es así. En la medida que la empresa pueda crecer, expandir
su estructura genera más empleo y muchas más posibilidades. Cuando nosotros estamos hablando de una modalidad de contratos por hora, primero, no sería el primer país que está considerando esta modalidad. Segundo, sería una modalidad más a las ya existentes. Simplemente yo como empleador tengo la opción de tener unas diferentes formas de contrato o modalidades. Yo utilizo en la medida del tiempo incluso el que yo requiera. Las empresas todas viven unos picos bastante significativos en altas temporadas que necesariamente tienen que incrementar su producción, pero algunos procesos productivos no requieren de contratar nuevas personas por tiempo completo. Esas nuevas personas yo pudiera considerar por algunas horas específicas para complementar la capacidad instalada que yo tengo con el talento humano para sacar la producción que yo requiero en un pico alto. Eso es desde el punto de vista del empleador. No hay que mirar las cosas de que yo voy a cambiar una estructura, porque acuérdense que quien está arriesgando más en una mala decisión como esa, que la que se está considerando de que cambiemos los contratos, es el dueño de la empresa, no solamente el trabajador pierde la oportunidad de pronto de un ingreso, pero el empleador pierde su capital o coloca en riesgo su capital. Desde el otro punto de vista del empleador y de las condiciones de generar empleo en Colombia, que no es nada fácil, es un esquema muy inflexible, por llamarlo así. Vea, Colombia y la mayoría de los países latinoamericanos tienen problemas de productividad. Y tú como empleador, si quieres hacer un reconocimiento a un trabajador porque es altamente productivo, sencillamente tienes una entidad que te vigila y que te puede sancionar, que puede significar hasta el cierre de la empresa, porque son sanciones exageradamente altas, simplemente porque tú puedes dar un beneficio adicional y puede ser malinterpretado. ¿En qué sentido? De que es un beneficio que tú estás dándole a tu trabajador para de una u otra manera hacerle el quite a las leyes laborales, y así no es. Entonces yo creo que el país es hora de repensar la estructura de generación de empleo pensando en el trabajador y en el empleador y no satanizando a ninguna de las dos partes. Como este programa o este tema en particular sobre este programa es ampliamente socializado por redes, un televidente nos envió una pregunta. Dice, ¿cómo evitar despidos y contratación inmediata en estos casos? ¿Esa ley tiene el músculo suficiente para evitar que eso ocurra? Bueno, esa ley no existe todavía. Sí, el proyecto. Pero yo no conozco el texto exacto. Pero lo que yo me preguntaría es que la verdad es que a mí me sorprende y me extraña cuál sería la lógica de alguien que quisiera hacer eso. O sea, pensemos, un tipo trabaja 8 horas. Si yo lo necesito 8 horas, lo tengo que contratar por horas, por 8 horas. Y antes también lo tenía contratado por horas, por 8 horas. ¿Qué estoy ganando ahí? Nada. Ahora entiendo que el televidente se refiere al salario anterior del despedido y al nuevo salario que puede ser más bajo y que por horas implica más bajo en materia de nómina. Por horas por horas no debería tener que significar más bajo. Más aún, si de mi parte estuviera, cuando tú trabajas por horas, deberías ganar por lo menos el doble por hora de lo que significa la división de $1.000.000 entre 200 horas, podemos dar 5.000 pesos. Pero tú trabajas por 5.000 pesos porque tienes 200 horas de trabajo y llegas allá a trabajar 8 horas. Pero tú no trabajas por 5.000 pesos si vas a ir 1 hora. Tienes que trabajar por lo menos yo diría por lo menos por el doble o por el triple. O sea, yo pienso que el trabajo cotizado por horas necesariamente es más costoso que la multiplicación de esa hora por el total de horas que tiene el mes. Entonces, eso para mí tampoco tendría mucha razón de ser. ¿Quiénes son los que necesitan? O sea, los ejemplos son infinitos. Un almacén, ni siquiera hablemos de temporada, un almacén todos los viernes por la tarde, de 5 y los sábados de 5 a 8 de la noche y de 5 a 8 de la noche el viernes y el sábado necesitan, en planta tienen 4 vendedores, pero ese día y esas horas, 3 horas el viernes y 3 horas el sábado, necesitan 2 vendedores más. Entonces, tienen la opción de contratar a esas personas por 2 horas más. Un restaurante
Cada restaurante tiene sus picos, algunos serán al almuerzo, otros serán a la comida, unos serán unos días a la semana. Entonces necesita unas horas al día, unos días a la semana, a más meseros de lo que tiene en la planta. Entonces contrata 2 tipos por unas horas a la semana. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha gente que quiere, necesita o prefiere tener la opción de un trabajo por horas. Las madres que tienen niños pequeños, muchas madres quisieran poder tener un trabajo por horas. Quisiera que la legislación laboral les facilitara tener contratos por hora para ellos turnarse con la tía, con la hermana en el cuidado de los niños. Los estudiantes quisieran tener muchos trabajos por horas. Y estos dos grupos sociales, las madres jóvenes y los estudiantes jóvenes, hombres y mujeres, son los más proclives a caer en la informalidad, porque no tienen unos mecanismos amables con ellos, una legislación amable para con ellos, para contratar y tener seguridad social. Muy bien, vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, a propósito de estudiantes, Víctor Julio, vamos a tener preguntas de estudiantes universitarios. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Víctor Julio, la inquietud de los estudiantes. Sí, Humberto, porque el tema precisamente le interesa a ellos. Y hemos invitado 3 estudiantes se han acercado a nosotros para formular unas preguntas. Adelante. Hola, mi nombre es Isabela García y soy estudiante de Derecho de la Universidad del Norte. Mi pregunta es, ¿qué aspectos se deben resaltar de esta propuesta de reforma desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista del empresario? Muchas gracias. Hoy en día ya hablamos de que el 47% son informales y no tienen ninguna pensión. Si nosotros logramos que un porcentaje de esos, digamos que 10 de los 47, a través de un mecanismo más flexible, aportaran algo a pensión, así fuera algo menos de lo que aporta una persona de tiempo completo, estaría avanzando en ese proceso. Pero además yo quiero también que tengamos esto. Una persona que trabaja unos años de su vida de tiempo parcial no tiene por qué quedarse toda la vida trabajando de tiempo parcial. Puede ser algo por sus circunstancias en un momento de la vida que le interesa, que le importa, que tiene unas limitaciones, un papá enfermo, unos niños pequeños, unos estudios que realizar, y entonces le conviene trabajar unas horas. Después, cuando se gradúe, cuando el niño esté más grande, puede trabajar de tiempo completo. Pero por lo menos en ese tiempo que trabajó de tiempo parcial, le estuvo aportando a la pensión que de otra manera no le hubiera aportado nada. Buenas noches, mi nombre es Kevin Pacheco, estudiante de Derecho de la Universidad del Norte, y mi pregunta es la siguiente. ¿Podrá el trabajo por horas dificultar a los trabajadores para garantizar su pensión de vejez? Realmente, si flexibilizamos la manera de que las personas que trabajan por horas dejen de ser informales, que es, en el caso mío, la mayor preocupación, entonces esa persona va a poder comenzar a aportar de pronto en menor cuantía, o naturalmente en menor cuantía, porque es por unas solas horas que está trabajando, a su pensión. De no ser así, no aportaría nada. Y posteriormente, en otro momento de su vida, cuando los niños estén más grandes, cuando haya terminado su carrera, podrá durante muchos años de la vida trabajar de tiempo completo y seguir aportando a la pensión, pero ya tendría un camino recorrido, ya habría hecho unos aportes. De manera que mi respuesta es que al revés estaríamos permitiendo algo que hoy en día para los que están en la frontera esa de los sueldos bajos no es una opción, porque la legislación los fuerza, los empuja hacia la informalidad. Los que tienen sueldos más grandes, y la mayoría de los profesionales tienen sueldos lo suficientemente grandes como para que trabajando de tiempo parcial puedan tener su seguridad social, esos no van a tener ese problema. Mi nombre es Juan Sebastián Mendieta, estudiante de la Universidad del Norte. Sé que toman la medida del pago por horas como reducción de la informalidad, pero yo hago un análisis. Yo creo que lo que puede pasar realmente es que reduzcan personal y empiezan a contratar mucho más por prestación de servicios. Entonces, me gustaría saber qué podría pasar realmente. Cuando nosotros estamos hablando de la modalidad de contratación por horas, que sería una más de las tantas modalidades que hoy existen, en ningún momento se está dando la posibilidad o pensando que el aporte a todo el sistema de seguridad social de ese trabajador esté por debajo del salario mínimo. Y por eso, precisamente por el proyecto de decreto
que se está contemplando desde el ministerio, hay diferentes opciones para compensar que se dé la posibilidad, por un lado, de la sumatoria de los diferentes ingresos, porque un trabajador por horas puede estar hoy aquí y en la mañana y en la tarde en otra empresa. Si sumando esos dos ingresos no alcanza para hacer el aporte sobre el salario mínimo, de todas formas hay que hacerla con el salario mínimo de parte del empleador, sumándole los servicios sociales que ofrece el Estado, sobre todo en salud. Bueno, muchísimas gracias. Las preguntas y respuestas de nuestros invitados, las preguntas de los estudiantes jóvenes universitarios que tienen sus inquietudes, Víctor Julio. Agradecerle, Humberto, al doctor Plata y a la doctora Quinteras por habernos acompañado para ilustrar a nuestra comunidad sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, lo esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.